Perfecto, entonces ahora continuamos, pero en este caso continuamos con la unidad número 3. Así vamos a dar un saltito de calidad y profundizar un poquito más con los temas. ¿Sí? En esta primera parte de la clase, de hecho con lo que vamos a ver hoy, seguimos embebidos en los temas del curso de ingreso. Así que lo que les voy a explicar ahora siguen siendo temas que ya vieron, solo que desde ya que con la sintaxis de C, lo mismo que la clase que viene. La clase que viene vamos a seguir viendo cosas que ya vieron en el curso de ingreso, pero en C. Y ya a partir de la otra clase, ¿sí? Sería la primera clase de mayo, ahí sí empezamos con temas que ya no vieron. Pero lo que resta de esta clase y la clase que viene son todavía temas que conviven con los conocimientos que adquirieron en el curso de ingreso. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con el clásico ejercicio que a mí me gusta y siempre utilizo, que es trabajar con los datos de una persona. Por ahora tenemos la edad, por ahora tenemos el sexo y vamos con la más difícil de todas, que como siempre es el nombre y el apellido. Así que vamos a definir una variable que podría ser apellido, ¿sí? Habíamos visto que cuando uno va a trabajar con una palabra, como podría ser el apellido, uno tiene que definir sí o sí el tamaño máximo que puede tener ese apellido, ¿sí? Yo por lo general trabajo con 20. Esto depende mucho de lo que quieren guardar, ¿no? Si quieren guardar, por ejemplo, una patente de un vehículo, con que pongan 8 alcanza y sobra. Para un apellido 20 es demasiado, pero bueno, yo por lo general pongo 20. Lo ideal es no pasarse tampoco con este número, porque bueno, cada vez que uno incrementa el número, aumenta la memoria que está ocupando nuestro programita, ¿sí? Así que no exagerar, pero tampoco quedarse cortos. Porque si uno se queda corto, el algoritmo empieza a fallar, ¿sí? Si uno quiere guardar algo de 20 posiciones y definió 15, esas 5 seguramente rompa el algoritmo en algún momento. Así que a prestarle principal atención a esto. Bueno, vamos a hacer el clásico printf, comillas, ingresar el apellido, 2 puntos y vamos con eso. Vamos a hacer la lectura del apellido. El apellido es una colección de caracteres, por ende tenemos que utilizar el flash, ¿sí? stdin nuevamente, porque si no vamos a ver que no nos va a dar la opción de guardar el tipeo de esta persona. Habíamos visto que podíamos hacerlo con el scanf, con la correspondiente máscara, porcentaje %s, coma, sin el ampersand en el caso de las variables del tipo colección de caracteres o string. Habíamos visto que esto era válido, pero vimos que esto tenía un problemilla, y el problema era que se rompía, o mejor dicho, truncaba después del espacio. Es decir, que si había un espacio, tomaba solamente la primera palabra. Por ejemplo, si uno guardaba Nicolás, espacio, Ignacio, espacio, Pérez, solamente se guardaba Nicolás, ni se perdía el Ignacio y se perdía el Pérez. Así que es por eso que vimos que el scanf se lo puede utilizar, pero no era lo mejor, ¿sí? Entonces, para eso habíamos visto una mejor función, que es la función gets. Y la función gets lo único que recibía como parámetro era justamente, únicamente, el nombre de la variable en donde queremos guardar. Con la función gets, y sin nada más, sin máscara ni nada, podemos guardar tantas palabras como uno quiera dentro de una misma variable, ¿sí? Siempre con el cuidado de las posiciones y siempre con el flush, ¿sí? No hay una combinación para autocompletar. No, que yo sepa no, Martín, no la hay. Entonces, bien, se entiende esto el gets. El gets es simplemente otra función como el scanf para la lectura, pero que recuperaba ese problemita de las palabras múltiples. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un printf clásico que nos muestre los datos por pantalla. Es decir, que me muestre el nombre, el sexo y la edad. Eso lo vamos a hacer con un único printf. Así que vamos a hacer printf entre paréntesis y con comillas. Vamos a dejar 2 renglones, datos 2 puntos, y vamos a mostrarlos. A ver, apellido 2 puntos, apellido 2 puntos. Voy a mostrar el apellido. El apellido es un string, así que ponemos porcentaje %s. Después ponemos coma, sexo 2 puntos. El sexo es un carácter, así que ponemos porcentaje %c. Y por último, edad 2 puntos.
es un entero, así que ponemos porcentaje de. Entonces, de esta forma me va a mostrar los datos. ¿Los datos de dónde los saco? Bueno, los datos los saco de las variables. Las variables van en el mismo orden que las invoco por medio de las máscaras. Por ende, si primero puse la máscara de string, estoy esperando un string, apellido. Luego estoy esperando el sexo, que se llamaba justamente sexo y es un char. Y por último la edad, que es un entero que se llama edad. ¿Sí? Entonces esta era la forma de justamente mostrar por pantalla en un solo printf todos los datos. Vamos a ver si funciona, que hace mucho que no lo compilo. Tiro un error. ¿Qué pasó? Dice que apellido no está. Ah, está mal escrito. Apellido. Ahí estamos. Compilamos y vamos a ver qué ocurre. Ocurre lo siguiente. Me pregunta la edad. Vamos con 28. 28. Masculino. Nico Pérez. Dejo el espacio para que se vea que está todo funcionando bien. Y vamos a ver si esto está funcionando. El apellido parecería estar bien. El sexo parecería estar bien. Y la edad también. Así que por ahora vamos bien. Simplemente estamos metidos en la clase 1 barra la clase 2. Mostrando por pantalla los datos de una determinada persona. Y acá viene donde vamos a empezar a pensar un poco. ¿Cómo hacemos si yo les pido que además de los datos de una persona, como ya probamos, además quiero pedir por consola para que alguien tipee los datos de una segunda persona? ¿Cómo haríamos para hacer eso? Cargar los datos de una segunda persona. ¿Cómo les parece que podemos hacer eso? Anaí con un vector, bueno, sí, esa es una buena solución, pero es una solución bastante más avanzada de lo que tenemos por ahora, porque nos faltan un montón de herramientas como para poder manejar un vector, pero sí sería válido. La primera opción, o sea, la opción que uno tendría que tomar si está apurado y si no tiene ganas de pensar, efectivamente es la que dice Maxi, ¿no? La solución de Maxi funciona, es pésima, pero funciona y es la primera opción que se le ocurre a uno, ¿no? Si uno necesita dos personas, bueno, edad de la persona 2, sexo de la persona 2, el apellido de la persona 2 y listo, y terminamos, ¿no? Compilamos. Persona, vamos con las variables. Este tipito tiene 22, es un nombre que se llama Walter. Y me mostró los datos de Walter y ahora me dice, bueno, hace lo mismo con otra persona. Bueno, tiene 33, se llama Brenda. Bueno, apellido Brenda, no importa. Bueno, creo que se entendió, está mostrando cualquier cosa desde ya porque me equivoqué. Está tomando solamente el primer carácter, pero que se entienda que esto funcionó, ¿no? Hacer un copiar y pegar de la persona 1, si lo hacemos 2 veces, me va a pedir los datos de una segunda persona. Así que efectivamente eso funciona, ¿no? Si uno quiere los datos de 2 personas, si ya funcionaba para una, ¿por qué no va a funcionar para 2? Efectivamente, duplicando todo funciona. Bueno, pero como imaginarán, esto no está bien, ¿no? Si yo pido que ingresen a 10 personas, me da pereza y queda espantoso declarar hasta edad 10, ¿no? Hacer copiar y pegar 10 veces de estos 10 renglones. Entonces, efectivamente, esa no es la solución. Cuando uno está codificando y se da cuenta que la solución de su problema es hacer copiar y pegar de un código que ya tiene, de un código que ya programó y de un código que ya funciona, seguramente es porque está pensando algo mal. O sea, ustedes si están programando y están haciendo copiar y pegar, es porque en algo están fallando. Entonces lo que hay que hacer es empezar a trabajar con las estructuras de repetición, ¿sí? Estructuras de repetición que nuevamente ya vieron en el ingreso. Estructuras de repetición. ¿Sí? Las estructuras de repetición, ¿cuáles eran? Bueno, en el ingreso vieron 2. La estructura para y la estructura mientras, ¿no? Que les pregunto a ustedes cuál era la diferencia entre la estructura para y la estructura mientras. Mientras arreglo esto. Repetición. Está. ¿Cuál era la diferencia entre la estructura para y la estructura mientras? Ambas eran de repetición, ambas nos permitían hacer más de una vez las acciones. Pero la gran diferencia es que el para
lo utilizamos cuando sabemos cuántas veces tenemos que realizar la acción. Y el mientras es para cuando sabemos que tenemos que hacerlo varias veces, pero no tenemos ni idea cuántas, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que les puedo dar es, yo la clase de programación la tengo que repetir 3 veces. Lunes a la mañana, lunes a la noche y viernes a la mañana. Entonces en ese caso es un para que me dice que lo haga 3 veces. Ahora, si yo tuviera que dar la clase de programación hasta que Martín entienda un tema, eso sería un mientras, porque por ahí con una vez alcanza, por ahí con 2, por ahí con 3 o por ahí 10 veces tengo que dar la clase para que lo entienda. Entonces ahí viene el mientras. El mientras es cuando hay que realizar la acción muchas veces, pero no sabes cuántas, ¿sí? Entonces ahí es donde uno tiene que pararse en primera instancia cuando va a realizar una estructura de repetición. En este caso, en esta clase, vamos a trabajar con la estructura para. La clase que viene vamos con la estructura mientras. Y el para nosotros, se lo denomina for, ¿sí? Y el ejercicio que vamos a hacer es pedir los datos de 4 personas. No de 2, porque de 2 ya lo hicimos y lo hicimos copiando y pegando, ahora de 4. Evitando el copiar y pegar 4 veces, ¿sí? Es importante recordar que el para y el mientras son ambas estructuras de repetición y seguramente cuando uno tiene que repetir acciones, tanto con el para como con el mientras la puede realizar, ¿sí? No es que cada cosa se lo hace con uno o con otro, todas las cosas se la puede hacer con cualquiera de los dos, solo que hay casos particulares donde es más fácil con uno que con otro, pero siempre que puedas hacer un for o un para, siempre vas a poder hacer un mientras. Seguramente uno sea más difícil que el otro, pero siempre vas a poder hacerlo. Así que en el peor de los casos, si quieren aprender uno solo, también podrían, ¿sí? Efectivamente, el for es para y el while es mientras. Entonces vamos a hacer esto, pedir los datos de 4 personas. Primero nos paramos en lo que hacíamos en el curso de ingreso. ¿Cómo hacíamos un para en el curso de ingreso para repetir algo 4 veces? Bueno, lo hacíamos de la siguiente forma. Decíamos para inicio igual a 1, por ejemplo, hasta 4, con paso, por ejemplo, 1. ¿Sí? Esta era la estructura que teníamos en el curso de ingreso. ¿Qué quería decir esto? Que iniciábamos en 1 e íbamos a llegar hasta el 4 yendo de a 1. Esto quiere decir, voy con el 1, ese es mi primer paso. Paso con el 2, porque es paso 1, o sea, le voy sumando de a 1 al inicio. El 2 me sirve, le sumo 1, paso al 3, me sirve, le sumo 1, paso al 4. Y el 4 es el final. O sea, de esa forma teníamos 4 iteraciones del bucle. Iteraciones se llama cada uno de los pasos en el para. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo funcionaba eso? El paso era las unidades que le sumábamos al inicio. Y eso se ejecutaba hasta que termine la condición del hasta. ¿Sí? ¿Estamos con eso? ¿Se acuerdan cómo era eso? Martín, sí, efectivamente se lo utiliza y se lo utiliza bastante. La primera clase se los mencioné incluso. Que a nivel profesional y técnico superior, o sea, cuando uno tiene que realizar algo desde cero y con bastante eficacia y eficiencia, seguramente utiliza algún lenguaje como C, ¿sí? Cuando uno tiene que realizar algo más clásico, como un programita, una página web, un jueguito, eso utiliza uno un lenguaje de última generación. Ahora, cuando uno quiere desarrollar una nueva tecnología, seguramente quiera que ella sea óptima, ¿sí? Y que sea muy buena. Entonces, para eso tiene que utilizar un lenguaje como C que cuida cada bit de nuestra memoria, ¿sí? Entonces, desde ya que se lo sigue utilizando. Bien. Volvemos, entonces si recordamos cómo era esta estructura, vamos a ver que efectivamente con el codeblock es muy parecido. Vamos a ver cómo era. En vez de poner para, tengo que poner for, y todas estas condiciones las tengo que poner dentro de un paréntesis. Así que abro y cierro paréntesis. Empezamos con el inicio. Para poner el inicio necesito una variable índice, así que al igual que como hacíamos en el curso de ingreso, la variable índice por lo general se la llama i, y va a ser entera, así que defino una variable i entera y digo, bueno, que empiece en 1. Bien, eso sería el inicio. Ahora tengo que decir el hasta. El hasta se lo hace poniendo una condición para el índice. Por ejemplo, en este caso sería que la i sea menor o igual que 4. Entonces, empiezo en 1
y funciona mientras que la i sea menor o igual que 4. ¿Sí? Y ahora tengo que poner el paso. El paso es, al valor que tenía en i, le sumo 1. Esto es el equivalente a paso 1. ¿Sí? El valor de i pasa a ser lo que tenía en i más 1. ¿Sí? Abro y cierro paréntesis, llave, perdón. Entonces ahí tenemos la estructura del for. Donde empieza, punto y coma, hasta donde llega, punto y coma, el paso. ¿Sí? Y dentro del for, bueno, lo que quiero repetir. En este caso lo que quiero repetir es esto, ¿no? Es el pedido de la edad, el sexo y el apellido y el printf. Ahí estamos. Entonces dentro del for, quedó espantoso, esperen un segundo. Ahí estamos. Dentro del for pongo el print de la edad, el print del sexo, el print del apellido y el print de todo junto. Y vamos a ver efectivamente cómo funciona esto. Compilamos y vemos qué ocurrió. Me está pidiendo que ingrese la edad. ¿Por qué? Porque mi i vale 1 y el 1 es menor que 4. Por ende ingreso al for por primera vez. No les estoy mostrando la consola, mala mía. Ahí estamos. Inicialmente la i vale 1, la i es menor que 4. Por ende entro al for. ¿Y en el for qué hace? Bueno, me pide la edad. Tiene 11 añitos. Su sexo es masculino. Se llama López. Y me muestra los datos. ¿Sí? López masculino de 11. Vuelve a entrar al for. ¿Por qué? Porque la i valía 1. Le sumó 1. Pasó a valer 2. Y eso se guardó en i. Entonces la i sigue estando dentro de la condición de menor o igual a 4. Así que por ende me vuelve a pedir datos. Edad 22. Sexo femenino. Sexo femenino. Apellido López. No, López no, que ya se llamaba López. Vamos con Pérez. Le damos Enter. Muestra los datos de esta chica. La i valía 2, le suma 1, pasa a valer 3, así que la i vale 3. Por ende, el 3 sigue siendo menor que el 4. Efectivamente, sigo dentro del bucle, me está pidiendo nuevamente los datos. Vamos a hacer que tiene 32. Otra chica, y en este caso se llama Benítez. Todos con Z, no sé por qué, pero no importa. Y me muestra los datos de esta chica. Y nuevamente entra el for. ¿Por qué? Porque la i valía 3, le sumó 1, pasa a valer 4. El 4 sigue cumpliendo con la condición de que sea menor o igual que 4. Entonces entra nuevamente al bucle. Ingresar la edad de esta señorita. Bueno, en este caso de un caballero. Vamos con 21. Masculino. Que responde al nombre de Santander. Bueno, Santer. Listo. Y ahí muestra los nombres de Santer. Y ahí terminó. ¿Sí? Terminó, ¿por qué? Porque la i pasó a valer 4, al sumarle 1 pasa a valer 5, el 5 ya no cumple con esta condición, se salió del for. Entonces efectivamente mostró los datos de 4 personas. ¿Sí? Así que eso es una estructura de repetición for. Uno marca dónde empieza, hasta dónde llega y cuál es el paso. ¿Sí? Esta estructura de acá es la estructura que uno utiliza para el paso, ¿no? Le puede ir sumando números o restando números. Podríamos hacer una estructura que vaya sumando de a 6 o que vaya restando de a 1. ¿Sí? Esta es la forma de escribir el paso. Por lo general, esta estructura, el paso más 1, ¿sí? Cuando uno tiene saltos de a 1, es la estructura más tradicional de un for. Así que cuando uno tiene esto, cuando uno tiene i igual a i más 1, hay una notación abreviada de eso que es i más más. I más más representa sumarle 1 a i y guardarlo en i. Entonces van a ver mucho que en el for se pone i más más. El i más más no es otra cosa más que una notación abreviada de todo esto, de sumar 1. Lo mismo si uno pone i menos menos, quiere decir restar de a 1. ¿Bien? Eso lo van a ver en prácticamente todos los lenguajes de programación. Es una notación abreviada de esto mismo. ¿Sí? Ya si quieren sumar de a 2 o de a 3, ahí va a cambiar un poquito según el compilador. ¿Sí? Si ponen igual más 2, esto va a ser paso 2. Es una notación abreviada del más 2. Pero eso van a ver que en algún que otro compilador les va a fallar. Así que eso yo nunca lo uso. ¿Sí? Yo por lo general uso esta notación.
salvo cuando es salto de A1. Para el salto de A1 uso la notación universal de I++. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Si el salto es de A1, I++ o I menos menos. Si el salto es de A más de 1, yo utilizo esta notación porque es la más universal de todas. Lo que no quita que no puedan usar otra, pero tengan cuidado que por ahí se les rompe entre una máquina y otra. ¿Ok? Bueno, esa es la estructura de repetición for. Por ahora, para estos ejercicios simples, uno el índice lo inicia donde quiera. Lo puedo iniciar en -11. Si yo quiero mostrar tres personas, y el índice empieza en -11, ¿hasta dónde tiene que ir mi índice? ¿Sí? ¿Qué tendría que poner acá en la condición final para mostrar a tres personas? Por ahí dicen -9, bueno, te creo. Pero ¿qué tengo que poner acá? ¿Menor, menor igual? También podríamos, de hecho vamos a hacer así. Quiero mostrar a tres personas, pero quiero que el salto sea de A3. ¿Sí? ¿Qué valor tendría que poner yo acá? Empiezo en -11 y voy saltando de A3. Y quiero tres personas. ¿Qué número tendría que poner acá yo? -6. Ok, pensémoslo. A la primera persona voy a entrar con el -11. ¿Sí? Le voy a sumar 3. Eso me da -8. ¿Sí? -8 sería la segunda persona. Tercer persona sería -5. Así que esto debería llegar hasta el -5. Así que vamos a poner menor igual -5. Entonces si el índice es menor que -5, vamos bien. Vamos a verlo. Va a entrar con -11, va a entrar con -8 y va a entrar con -5. Es decir, va a entrar 3 veces. Edad 1, sexo 1, apellido 1. No importa. Todo 1. Edad 2, sexo 2, apellido 2. Y ahí terminó. ¿Ven? Puse números para... Ah, no los estoy mostrando, perdón, mala mía. Ahí estamos. ¿Ven? Primer bucle puse todo 1. Me mostró todo 1. Después puse todo 2. ¿Sí? Me mostró todo 2. Puse todo 3 y me mostró todo 3. Efectivamente, así era correcto. ¿Sí? Si la I es menor o igual que -5, saltando de A3 también me lo muestra 3 veces. Mayor que -5 no es. No entendí, Ramiro, la pregunta. La I tiene que ser menor que -5. La I empieza de -11. O sea, ya la I de movida es menor que el -5. Así que nunca va a ser mayor. Estoy en el -11 y tengo que llegar hasta el -5 saltando de A3. Así que eso me muestra 3 personas. Bien, perfecto. Bueno, esa es la estructura de repetición for. La voy a comentar. Y vamos a hacer algo más. Ahora lo que vamos a hacer es quiero mostrar por pantalla los primeros 10 números enteros desde el 0. O sea, quiero ver los primeros 10 números desde el 0. ¿Sí? ¿Cómo les parece que haríamos esto con un for y un print? Quiero mostrar los números enteros del 0 en adelante. 10 números quiero mostrar. ¿Cómo les parece que hacemos eso? Bueno, lo que dicen ahí está bastante bien. Vamos con un for, inicializo la variable, no hace falta que se llame i, en este caso la voy a llamar k, simplemente para que vean que se puede llamar distinta. Voy a hacer que empiece en 0, voy a poner la condición de la k, voy a poner menor a 10 y k++, con saltos de a1. Y vamos a ver si esto cumple efectivamente con lo que queremos que cumpla. Así que dentro del for y dentro de las llaves voy a poner un printf, paréntesis, comillas,
la clásica flechita que pongo siempre. Dejo un rengloncito y voy a mostrar un valor entero. El valor entero lo voy a sacar del índice K. Y vamos a ver cómo funciona. ¿Qué números va a mostrar esto? ¿Qué les parece? Este simple for, ¿qué números les parece que va a llegar a mostrar? Efectivamente va a mostrar, vamos a verlo, del 0 al 9. Ahí lo tenemos. Del 0 al 9. Efectivamente esto cumple con los 10 primeros números enteros. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 10 números enteros. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora, supongamos que les pido los números. Esperen que lo voy a comentar. Sigo comentando esto. Ahora vamos a tratar de mostrar números menores que 100 múltiplos de 3 pares. ¿Cómo haríamos para mostrar esto? Y mayores que 0, ¿no? Siempre del 0 para arriba. Números menores que 100, mayores que 0, múltiplo de 3 y pares. Bueno, acá ya empezamos con ejercicios que pueden salir de 1000 formas distintas. ¿Sí? Que sean mayores que 0 quiere decir que el 0 no va a estar. Así que por ende podríamos empezar con un for que empieza en otra vez otra letra. De hecho no lo voy a llamar con una letra, lo voy a llamar con una variable. Inicio igual a 1. ¿Sí? Y ahora ustedes dirán, ¿hasta dónde tengo que ir? Hasta el 99, bueno, sí, pero díganmelo con código, ¿cómo escribo eso? No, ahí lo que dijo Martín no está bien porque son menores que 100, o sea, es hasta el 99 en realidad. Por ende tendría que poner inicio menor a 100. ¿Sí? Inicio menor a 100 implica que voy hasta el 99. ¿Sí? Y luego el salto. ¿El salto cuál quieren poner? Y más. Bueno, inicio más. Inicio más. Entonces voy saltando de a 1. Y bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué les parece que tengo que hacer? Yo lo que quiero es mostrar por pantalla estos números en caso que se cumpla la condición. ¿Sí? Voy a mostrar porcentaje de. Y voy a dejar un renglón. Ahí me gusta más. Y el número que voy a mostrar nuevamente es el número dado por el iterador, que en este caso es mi inicio. Ahora lo que uno tiene que preguntarse es en qué momento hace el printf. Así que vamos a verlo. A ver, Alan por ahí dice... Bueno, esto que está diciendo Alan suele ser un error típico. Más que un error, es algo innecesario, ¿no? Porque ¿para qué van a preguntar que la K sea menor que 100 y que la K sea mayor que 0? Si ya lo sabemos. O sea, empieza en 1 y termina en 99. O sea, está claro que está entre 1 y 100. No hace falta preguntar eso porque lo va a cumplir siempre. Entonces vamos a pensarlo como lo vienen pensando por ahí. Yo quiero que sea múltiplo de 3. Múltiplo de 3, ¿cómo podría ser? De hecho, en vez de pares voy a poner impares. ¿Sí? Así queda más prolijito el ejercicio. Vamos con múltiplo de 3 impares. Vamos primero con múltiplos de 3. Lo que quiero es que si el inicio congruencia en módulo 3, o sea, el resto de la división por 3. Ahí lo tenemos. Congruencia en módulo 3 es igual a 0. O sea que es múltiplo de 3. Esto me está diciendo que es múltiplo de 3. Hasta ahí vamos bien. Así que ese es el if que necesito. Pero este if solo no me alcanza. Así que por ende necesito otro if más. Que me diga que si. ¿Qué cosa? Nuevamente. Si el inicio dividido 2, o sea, la congruencia en módulo 2 es igual a 1, o sea, el resto de la división por 2 es 1, o en su defecto el resto de la división por 2 no es 0, ahí estoy en el caso de los impares.
equivoqué. Ahí está mejor. Entonces ahí tenemos múltiplos de 3, impares, y ahí recién pongo el printf. ¿Sí? Esta es la solución más cavernícola de todas, pero bastante prolijita y creo que se entiende. ¿Sí? Esto efectivamente se va a mover entre 1 y 100, así que cumple lo de 100 y 0. Va a entrar cuando 1 es divisible por 3 y va a entrar cuando es impar. Vamos a probarlo. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Acá tenemos todos los múltiplos de 3 impares. ¿Sí? ¿Ven? 3, 9, 16, 21, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no lo están viendo porque lo tengo en la otra pantalla. Ahora sí lo van a ver. 3, 6, 15, 21, 27, bla, bla, hasta el 99. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace. Va del 1 hasta el 100 y va probando cada uno de los valores a ver si es múltiplo de 3 y si no es múltiplo de 2. Si cumple con esas dos cosas, buenísimo, muestra el printf. Bien. Otra cosa que podrían hacer un poquito más elegante todavía es, en vez de este if del impar, podríamos hacerlo todo en un único if. Entonces tenemos esta primera condición que nos dice que es múltiplo de 3 y además quiero que no sea múltiplo de 2. Así que ponemos i inicio dividido 2 no es igual a 0. O sea, la misma condición pero con un i. O sea, es divisible por 3 y no es divisible por 2. Todo en la misma condición del if. Eso estaría bien. Sí, efectivamente esto es la máscara que indica el tipo de variable que voy a mostrar y voy a sacar de una variable. Así que siempre va la máscara. ¿Sí? Si no, no lo van a poder mostrar nunca. Si yo saco la máscara no va a mostrar nada. ¿Bien? Bueno, esto es lo mismo pero con la condición doble en un solo if. Eso es lo mismo. A mí me da igual que lo pongan todo en la misma condición o que hagan, como hicimos recién, un if anidado. En este caso me parece incluso hasta más prolijo hacerlo en dos if que en uno solo con una única condición lógica. ¿Sí? Bueno, esa es un gran ejemplo de cómo funcionan los for con los if. Ahora bien, podríamos hacerlo mucho mejor a esto todavía. Porque esto tiene una falencia. ¿Que cuál es? La falencia es que este algoritmo... Uy, ¿qué hice? Esperen que rompí todo. Este algoritmo funciona de la siguiente forma. Ingresa con el 1, verifica si el 1 es múltiplo de 3, si no es múltiplo de 2, y hace o no hace el printf. Va con el 2 y verifica. Hace o no hace el printf. Va con el 3, bla bla. Entonces, verifica esta condición, estas dos condiciones, las verifica 100 veces. Y no es mucho, pero es un trabajo para el procesador y para nuestra máquina. Entonces, esto se lo podría mejorar muchísimo. ¿Por qué? ¿Vale la pena que el for inicie en 1? Y no, ¿para qué va a iniciar en 1 si ya sabemos que el 1 no es múltiplo de 3? Y tampoco, bueno, es impar, pero no es múltiplo de 3. Entonces no vale la pena empezar por el 1. Si queremos que sea múltiplo de 3. Y bueno, ¿por qué no empezamos por el 3? Sí, es mucho más fácil empezar por el 3 y listo. Bueno, de esa forma me estoy evitando por lo menos 2 iteraciones. Así que más o menos vamos bien. El tope máximo lo podríamos dejar en 100. Total, no sabemos muy bien cuántos son los números. No tenemos ganas de hacer cuentas. Ahora sí, lo que sabemos es que los múltiplos de 3 van de 3 en 3, ¿no? Entonces, el próximo múltiplo de 3, ¿dónde va a estar? No va a estar en el siguiente ni en el siguiente. Va a estar dentro de 3 posiciones, ¿sí? O sea, el próximo múltiplo de 3 efectivamente va a estar dentro de 3 posiciones. ¿Y eso cómo lo podíamos hacer? Lo podíamos hacer con un salto de a 3. ¿Para qué vamos a ir saltando de a 1? Si sabemos que el próximo múltiplo va a estar dentro de 3 posiciones. No tiene sentido verificar las otras dos. No tiene sentido, ¿sí? Y además sabemos que los múltiplos de 3, el primero es impar y el segundo no. O sea, par, impar, 3, 6, 9, 12. Uno impar, el otro par. Un impar, el otro par, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente para que sea impar, ¿qué les parece que tenemos que hacer? ¿Cómo va a tener que ser el salto? Si recién cada 2 múltiplos de 3, recién ahí tengo un impar.
Entonces uno lo que podría hacer es cambiar este salto por un 6, ¿sí? Entonces de esta forma podríamos evitar hacer un montón de comparaciones. Primer comparación, 3. Segunda comparación, 9. Siguiente comparación, 15. Siguiente comparación, 21. Son todos los valores que cumplen con las dos condiciones. Y vamos a verlo. Voy a compilar esto. Y esto acá lo tenemos. Tenemos exactamente el mismo resultado que antes. Solo que ahora no hice ninguna comparación. O sea, en ningún momento hice que mi procesador haga alguna operación lógica. O sea, simplemente le estoy diciendo las instrucciones que tiene que realizar en el momento que las tiene que realizar, ¿sí? Acá no hay que hacer ninguna comparación. Por ende, estoy entrando al bucle, o sea, estoy repitiendo la acción las veces que lo necesito. No estoy repitiendo acciones de más, ¿sí? De la otra forma, por ejemplo, con el 1 y con el 2 estábamos entrando al bucle y no lo necesitábamos. Entonces esto sería aún más óptimo todavía. Lo que no quiere decir que siempre haga falta hacerlo así tan preciso, pero en este caso, en estos ejercicios, muchas veces se lo puede resolver incluso de esta forma, ¿sí? Sí, lo ideal es que uno logre conseguir estas cosas, pero bueno, no siempre se logra y tan fácilmente. En este caso era un ejercicio muy muy simple y se lo logró. Así que con que ustedes sean capaces de poner que el inicio es 1 y que va saltando de a 1, con que logren hacer eso estamos más o menos bien. Después van a ir puliendo un poco las herramientas y cuando hagan cosas más complicadas se van a dar cuenta que vale la pena de verdad pulirlas porque ganan varios segunditos, ¿sí? A ver si están dando, rompí algo. Inicio 1, 100, más, sí, está todo bien. Bien. Bueno, y eso sería básicamente todo lo que tiene que ver con la introducción de los ciclos de repetición, que es lo que tenemos en el PowerPoint de la unidad número 3. Sí, acepto. Bueno, acá tenemos la estructura de iteración for, los que les comenté, ¿no? Que es el análogo al para. Luego acá tenemos un ejercicio que muestra 4 personas con la edad, la altura y el nombre, más o menos lo que estuve haciendo, así que no aporta mucho a la dificultad. Y acá sí tenemos lo que pretendo que hagan para poder tener el presente de hoy, ¿sí? Para el presente de hoy me gustaría que antes de las 12 de la noche suban al campus los 2 ejercicios que están en rojo, ¿sí? El 4 es pedir un número por teclado, un número entero, y calcular el factorial de ese número. Acá tienen explicado lo que es el factorial de un número. El factorial de un número básicamente es multiplicar por todos los números anteriores. Por ejemplo, si alguien tipea el 6, el factorial de 6 es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ese es el factorial de 6, ¿sí? Y después el ejercicio 2, mostrar todos los números, bueno, divisible por 2, por 6 y por 7 que no sean divisibles por 4. Y además que sean menores que 10.000. Este es muy parecido al que acabamos de hacer, solo que con algunas condiciones más. ¿Ok? A ver, ¿qué está preguntando ahí? Pregunto si el número es múltiplo de 3 con un módulo y si es par. No entendí la pregunta. Pero bueno, esos son los 2 ejercicios que me gustaría que hagan y que los suban al campus antes de las 12 para tener el presente de hoy y que más o menos vayan a tono con este tema, el tema justamente de iteraciones for. También tienen otros 3 ejercicios más, 4 de hecho, el ejercicio 1, el ejercicio 3 y el ejercicio 5, además del ejercicio este que está acá, para que lo hagan cuando quieran para practicar, ¿sí? Pero para entregar, por favor, los ejercicios que están en rojo antes de hoy a la medianoche. Además, en la diapositiva siguiente tienen 4 videos que hice yo, que son videos explicando for, solo que con otros ejemplos y por ahí más detenidamente. Y no están en un vivo, simplemente son videitos de 5 o 10 minutos donde explico un tema en particular. Así que también les invito a que miren esos videos y también pueden chusmear la guía número 3 hasta la página 6, ¿sí? Poquitito. La próxima clase seguimos con repetición, pero en while. Así que solamente nos quedamos con la diapositiva 5 hasta la clase de hoy. Y con eso estaríamos terminando la clase de hoy, ¿sí?
Nuevamente la idea siempre es así, una clase corta, moderadamente corta, depende del tema que veamos, y después dejarles un ratito para que practiquen ustedes y hagan ejercicios, ¿sí? Es tan importante la parte teórica o de contenido que le doy yo como el ratito que pierdan ustedes ahí practicando, ¿sí? Así que no mucho más, no sé si hay alguna duda o algo que quieran comentar. Hola, profe. Disculpe, Hola. le quería hacer una consulta. Sí. Igualmente es un tema de la clase anterior. Sí. Estaba haciendo uno de los ejercicios que había mandado, pero cuando lo hice ese día, llegué a hacer una estructura de if anidado, pero pude hacerlo de 2 if. Cuando quise que entrara el tercero no pude hacerlo que entre. Estuve probando, cambiando cosas y no... La verdad no me di cuenta dónde está el tema. Ok. Si quiere que pase el código. ¿Cuál era el ejercicio? A ver. El ejercicio, ahí le muestro, era el tema del IMC. Sí. Sí, sí. A ver, ahí le muestro el código. Un segundito que lo copio. Sí, copialo en el chat si querés, no hay problema. A ver. Perdón por el desorden, ¿eh? No, no pasa nada. Está medio desordenado. A ver, parece que me lo copió y me copió entero. A ver. Índice 25. Sí, no me copió entero. Copió hasta una parte. Ok. Bien, para que lo copie y pego, a ver. ¿Funciona por lo menos? No, solamente funciona, solamente no entra funciona. un if. Dale, lo copio y lo pego y lo vemos. Paso lo vemos entre todos. Hasta el peso normal estaría entrando. Ok. El peso superior no, ya no entra. Que lo arreglo un poco. Sí, porque ahí... Bien, listo. A ver, vamos a chusmearlo. De paso lo chusmeamos entre todos. Definís flotante altura, peso, índice de masa corporal y potencia. Perfecto. Calcular peso. Lo voy separando. Ingresar peso, flotante peso está bien. Ingresar altura. Lo guardas en altura. Potencia, haces altura por altura, son flotantes, así que no hay problema. Y el índice de masa corporal lo definís como peso dividido potencia. Eso está perfecto. Mostrás un printf, índice de masa corporal es porcentaje, bla bla, índice de masa corporal. Perfecto, eso está bien. Bueno, acá ya el problema todavía no lo vi, pero claramente lo presiento que son los else, ¿sí? Los else suelen traer problemas. Los else son muy específicos de algo. A ver, si estás, o sea, si es igual que 18 o es menor que 18.5. Ok. Tendría que mirar la tabla para ver si está bien, pero acá estás diciendo que va del 18.4 al otro porcentaje al lado. A ver, perdí. A ver, del 18.4 al 18.5. Sí, eso lo tenías que haber puesto así, con un mayor, ¿sí? No igual. Claro. Porque solamente va a entrar al igual cuando es igual y eso no lo querés. De hecho, con el 1, el 1 cumple que es menor que 18, ¿sí? Claro. Y va a entrar a esto porque va a cumplir con esa condición. Así que eso ya de entrada parecería estar mal. Sí. Y cuando no se cumple este if, entra a este entra else. Ese. A Claro. esta else. Ok. Hasta ahí entra. Hasta acá va bien, sí. Y después ya el siguiente ya no entra. Estuve modificando llaves, estuve agregando llaves, quitando llaves, cambiando cosas y no logré que entrara. No. Acá estás diciendo que es mayor que 18.4 o y menor que 25. Menor que 25. A este no entra, decís ya. No, a ese entra. A este entra. Sí, al que no entra es el de abajo. No entra a este de acá. Claro, a ese no entra. Y este está dentro de este else. Si tenés que tener cuidado con tanto tanto que esté anidado. A ver, este else, el que estoy marcando acá, se ejecuta cuando sos mayor que 25 o menor que 18.4.
idea era que sea mayor de 25. Ok, sí. Pero también se podría llegar a ejecutar cuando es menor que 18.4, porque se ejecuta cuando no se cumple este if. ¿Sí? Y bueno, después este if no tiene las llaves. Sí, no, eso no me lo copió Bien, sí, yo que vos empiezo desde acá. Desde acá el problema. A ver, espera que miro la tabla, a ver si la tengo a mano. Sí. No me acuerdo los valores. Si la tengo descargada, lo miro. Creo que la tengo a mano. A ver, le digo. Dale, a ver. Pues ya de entrada el primer if ya está mal. Ya estás haciendo algo que no sé si es lo que querés hacer. Claro. Yo pondría directamente así, que sea menor que 18, ya es algo. Acá. La tabla es esta. Bueno. Si alguien lo tiene ahí por el chat me lo muestra. O sea, si es menor que 18.5 es peso normal, creo, por lo que están diciendo. Claro. A ver, ahí lo tengo copiado. Peso inferior a lo normal. Profe, perdón, pero creo Sí. que el problema son los últimos cells y if, que le faltan las llaves. Ahí el else ese. Cuando no tiene llaves, a priori no hay problema, porque lo que hace es ejecuta lo primero que ve. Al no tener llaves, lo primero que hace es ejecuta este if. Como es lo único que hay, ese if, yo creo que no hay problema, pero bueno, siempre es más prolijo poner la llave, ¿no? Ah, ok. Sí, pero de última, si no la pones, la primera instrucción la ejecuta. El problema es si había otra más, ahí sí ya se rompía todo. Claro, Gracias, O sea, gracias, Cristian. Me estaba sin volviendo llaves, loco para copiarlo. sin llave funciona cuando hay una sola instrucción. Ya si hay más de una, ahí, chau. A ver, por ahí dijeron inferior a lo normal, vamos con eso. 18.5, peso inferior a lo normal, buenísimo. A ver, si no cumplió con esto, quiere decir que el peso es mayor que 18.5. Así que podemos entrar al siguiente... A la siguiente condición, es que es de 18.5 a 24.9. Entonces, si no se cumplió esto, o sea, vamos a llamarlo if 1. Si no se cumplió el if 1, o sea, si no se cumplió este if, ahí sí vengo acá y digo que sí. Tu variable se llama índice de masa corporal. Si el índice de masa corporal es mayor o igual que el 18.5 y el índice de masa corporal es menor que el 24.9, ahí sí va a estar funcionando. Así que si es mayor o igual que el 18.5 y es menor que el 24.9, acá tengo que decir que su peso es normal. Hasta acá vamos bien. Hasta ahí entraba lo más bien. Bien. El abajo era. Y lo otro que me falta es mayor que 25. Bueno, y podemos ejecutarlo. A ver acá. El problema es que poner este else acá se ejecuta cuando no se cumple esto, por ejemplo. Y eso Claro. no está bueno. Entonces, por ejemplo, podríamos sacar este de acá. No me gusta. Vamos con ese, a ver. Entonces ahora vamos que si el índice de masa corporal es mayor o igual que 25, y que era 29.9, y es menor que 29.9, ahí tengo que poner qué cosa. Me perdí, no sé qué era lo que tengo que poner ahí. El mensajito es, bueno, superior a lo normal. Y creo que con eso va a andar. A ver, esto está acá y esto cierra el else. Yo creo que con eso va a andar. O sea, si no se cumplió la primera condición del peso inferior, estamos acá adentro. Y si estamos acá adentro, verificamos que se cumpla esto o esto. Vamos a verlo. Entonces vos decís que a este if no entraba nunca. Claro, a ese ya no entraba. Bueno, entonces, por ejemplo, con un 27 podría entrar. Con un 27 debería entrar a este if. Sí. Vamos a verlo. Voy a poner índice de masa corporal igual a 27 para que no dependa de los datos. Compilamos. Debe haber mal alguna llave para. Este if está. Este else está. Este está de más. Compilamos, ahora sí.
peso no me interesa porque el índice de masa corporal va a ser 27. El peso es superior a lo normal, así que efectivamente ingresó. Ahora sí ingresó bien, ¿sí? Así que yo creo que tu problema estaba, bueno, había dos principales problemas. El igual de acá, que habías puesto índice de masa corporal igual a algo, eso no iba, porque esa condición ya está sujeta a esto, no hacía falta. Y este otro else, vos acá tenías un else, lo tenías sin la llave, ese else se ejecuta solamente cuando no se cumple esto. Y eso podría no ser útil tampoco. Así que nada, borrando esas dos cosas creo que te va a funcionar. Claro. Había visto, entonces, porque ahí usted no tiene entre el segundo y el tercer if, no puso un else. No es obligatorio poner. No, el else no hace falta porque eso se va a... Eso quiere decir que se ejecuta si no se cumplió el if anterior. ¿Sí? Así que no hace falta. Y además lo tenías sin las llaves, que eso también te puede generar algún error. Habría que pensarlo bien, habría que dibujar un arbolito de decisiones a ver si está bien o no lo que hiciste. Claro, es que yo le agregaba, le quitaba la llave, iba modificando. De hecho me busqué un ejemplo de estructura de árbol así con if anidados. Sí. Y no... Estuve un rato largo intentando varias modificaciones y no podía lograr que... Sí, así todo yo lo hubiera hecho mucho más prolijo, no en el sentido de lo feo, sino con menos comparaciones. ¿No? Me parece que no hace falta poner tantas cosas. Porque era una tabla de 2 decisiones. Primer decisión, menor que 18. Segunda decisión, entre el 18 y el 25. Tercera decisión, del 25 al 29. Y listo, claro. Era todo. Mayor de 29, no sé si decía algo la tabla, pero bueno, de última podríamos poner una más. Pero... Sí, había uno de mayor a más de 30, obesidad. Ah, bueno, uno más y listo. Entonces en este caso, por ahí cuando es tan sencillo ni siquiera vale la pena hacerlo tan complicado. Claro. Si el índice de masa corporal es mayor que 30, bueno, la otra condición que ya no importa ni cuál es, pero ahí sería la última condición. Esta es la última, carita triste. ¿Sí? Entonces esta es la forma más prolija, me parece, de hacerlo, porque son condiciones que son lo que se llaman condiciones independientes o condiciones disjuntas. Las condiciones nunca están solapadas, es donde termina una empieza la otra, así que no vale la pena meterse con if anidados. Claro, en este caso no hace falta el if anidado. Sí, no hace falta. Sí. No hace falta porque no están solapadas entre sí, o sea, donde termina una condición arranca la otra, así que eso hace que sea bastante sencillo el if. Claro. Los if anidados son cuando se cumple una condición y no se cumple otra, y se pueden cumplir las dos, y cuando están solapadas, o sea, cuando no son independientes, o sea, cuando podrían llegar a ser dependientes en algún momento, ahí sí habría que anidar, pero en este caso no vale la pena. Está bien. Bien. Bueno, gracias, profe. No, por favor. Ahí quieren el código, sí, lo copio. Lo tiro al chat. Sí, por favor, así lo tiro al chat. Así hago control Z y vuelvo a lo del ejercicio de la clase. Ah, sí, se pasó cortado, pero bueno, falta el último if nada más. Falta el if el print del 24 y del 30. Listo, ahí tenemos el último que vimos. Bueno, entonces entendió la clase de hoy del switch case en primera instancia y luego del for. Perfecto. Bueno, traten de hacer esos ejercicios en rojo y en la clase que viene retomamos con el for, repasamos un poco el for y vamos directo a el while. ¿Sí? Bueno, creo que no mucho más por hoy. Cualquier cosa me chiflan, yo ahora les habilito todo en el campus, así pueden hacer los ejercicios y subirlos. Así que nada más, les mando buenas noches y los dejo ahí con los ejercicios. Hasta luego.